Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, agradeciéndoles que estén conectados hoy. Realmente esta actividad que estamos haciendo en conjunto con las asociaciones de la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, bueno, junto con la SAR, tiene un motivo muy especial. Realmente este año cuando tuvimos la ingrata noticia de la partida de Susu, creo que cuando pasó un poco el tiempo, dijimos, bueno, hay que mantener viva ese nombre, esa persona que fue Susu con nosotros, que nos enseñó, que fue tan buena persona. Y dijimos de poder hacer un evento en conmemoración de ella, en homenaje. Nos comunicamos con Ciudad de Buenos Aires, bueno, con Maína y con su comisión directiva, y nos pareció que esto era muy bueno y era muy bueno mantenerlo en el tiempo, por lo cual hacer una jornada anual en homenaje a nuestra querida Susu Gagliardi. Así que bueno, yo no tengo más que agradecerles a todos los que están conectados, al grupo de las dos comisiones directivas que se encargaron de organizar esto. Y bueno, le dejo las palabras a Mayina y bueno, quiero también agradecer a Gustavo, que después va a hacer un homenaje y es una persona importante para nosotros y para Susu también. Un beso. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un honor estar abriendo esta primera jornada conjunta que estamos haciendo en honor a y nombrada doctora Susana Gagliardi. Es un honor porque esto demuestra y refleja la importancia que es el trabajo en conjunto. El trabajo en conjunto, en este caso, de las dos filiales, pero que en realidad refleja, como dijo Gustavo, todo el trabajo del SAR, todo el trabajo que siempre la Sociedad Argentina de Reumatología hace con todas las filiales y trabaja incansablemente siempre para adelante y por los socios y siempre con una idea de crecimiento. Y eso en realidad es un legado que nos dejó Susu, el del trabajo sin personalismos, sin mezquindades, en conjunto y todos juntos para adelante. Y en esto, por eso para mí es un honor introducir al doctor Gustavo Citera, que el doctor Gustavo Citera, todos lo conocemos, es jefe del Servicio de Reumatología del IREP, pero además es maestro, expresidente, maestro mío y maestro de todos estos conceptos de los que les estoy hablando. Fue presidente también de la Sociedad Argentina de Reumatología y uno de los impulsores de esta nueva Sociedad Argentina de Reumatología. Así que para mí, Gustavo, es un verdadero honor y placer que vos estés abriendo esta jornada de homenaje a Susu y de rehabilitación. Te paso la palabra y gracias por todo. Hola, muchísimas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a la Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires y a la Asociación de Reumatología de la Ciudad de Buenos Aires por dos razones. En primer lugar, por permitirme hacer este homenaje de mi querida amiga Susu Gagliardi y además también felicitarlos por esta iniciativa de realizar la primera jornada conjunta de rehabilitación en reumatología que lleva el nombre de nuestra querida amiga, un baluarte en lo que es la rehabilitación en reumatología y un tema sumamente importante. Así que felicitaciones y muchísimas gracias. Me toca a mí muy brevemente hacer un homenaje entonces a Susu, y creo que todos conocen muy bien o han conocido la mayoría de ustedes a Susu. Susu desafortunadamente en julio de este año nos dejó de manera súbita e imprevista, pero aún está en el corazón de todos nosotros. Susu Gagliardi nació en Campana, provincia de Buenos Aires, no voy a decir cuándo, porque si no, desde donde esté va a venir y me va a matar, pero estudió medicina en la Universidad de La Plata, y rápidamente comenzó su interés por la rehabilitación, razón por la cual ella ingresó en el Instituto de Rehabilitación para hacer su carrera en fisiatría, siendo luego especialista en fisiatría.
y ya en esos momentos, cuando ella terminaba fisiatría, García Morteo estaba haciendo reumatología en el IREP, y la atrajo hacia la reumatología, a lo cual ella dedicó luego el resto de su vida, o gran parte del resto de su vida, a la rehabilitación en reumatología, siendo también especialista en reumatología. Dedicó, como les decía, todo este tiempo a la rehabilitación en reumatología, y esto, como ustedes saben, ella cuenta con varios capítulos en libros al respecto, varios papers publicados en todo eso. Toda esta inquietud la llevó no solamente a formarse aquí, sino también a formarse al exterior, y ella tuvo rotaciones en la Mayo Clinic en Rochester, donde conoció a su gran amiga Lynn Gerber, una de las referentes en rehabilitación en todo el mundo, también en el hospital Michael Reese en Chicago, y también en el centro de rehabilitación en el Tampa General Hospital. Por lo tanto, como les digo, era un baluarte de la rehabilitación en nuestra especialidad. También tuvo varios premios al respecto, de los cuales yo quisiera rescatar dos. Uno, el premio bienal ALPI en fisiatría, donde le otorgaron ese premio por su trabajo en rehabilitación en artritis idiopática juvenil, a la cual dedicó también gran parte del tiempo. Y el segundo, al premio de la Academia Nacional de Medicina sobre Rehabilitación en Reumatología, el cual tuve el honor de compartir con ella, conjuntamente con Maldonado Coco y con Graciela Espada. Entonces, toda esta carrera, todo eso le valió el título de maestra de la reumatología argentina, bien ganado. Susú es parte de nuestra sección reumatología, y todos los años nosotros sacamos una foto, y probablemente este año no saquemos ninguna foto por el dolor en el alma que nos causa no tener a Susú, y además por toda esta pandemia que estamos atravesando. Y esto comenzó hace muchísimos años. Fíjense ustedes esta foto de hace varios años, donde aquí pueden ver a Osvaldo García Morteo, y donde también aquí está Susú como parte de esa sección que él inició, y conjuntamente con Pepe Maldonado Coco y con Eduardo Yáñez, ellos fueron quienes continuaron este legado luego del fallecimiento de Osvaldo García Morteo. Y todo esto, como ustedes saben, nosotros estamos orgullosos de nuestra formación en el IREP y todo lo que el IREP ha diseminado por ahí, lo que nosotros llamamos exalumnos, y Susú fue una impulsora muy grande de toda esta reunión de exalumnos que nosotros hacemos todos los años. Como les decía, ella fue y la que organizó la mayor parte de las reuniones de rehabilitación en reumatología, de las cuales todos hemos aprendido muchísimo, pero no solo eso, sino también fue una referente de la fisiatría nacional, y fue una de las directoras, digamos, del Comité Científico del Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, que se realizó el año pasado aquí en Buenos Aires, donde fue sobre todo la encargada del módulo de reumatología, que también tuvimos la suerte de compartir con ella. Ella disfrutaba muchísimo de compartir con nosotros sus logros, como por ejemplo aquí cuando le dieron el premio de maestra, y aquí también la pueden ver compartiendo con todos nosotros, y a su derecha está uno de sus grandes amores, Pedrito, su hijo, Pedrito Relman, que, como ustedes saben, las veces que lo escuché a Susú hablar de su hijo, se le llenaban los ojos de lágrimas y se le caía la baba. O sea que si algo era para Susú, su mayor logro era haber tenido a Pedrito. Ella ha compartido con nosotros en todos los congresos y en todas las reuniones, con grandes amigos, tanto reuniones locales como reuniones internacionales, y nosotros disfrutábamos muchísimo de eso. Y para algunos de nosotros, que nosotros la conocimos, no solo la conocimos en la etapa profesional, Susú fue mi maestra, pero luego fue mi compañera de trabajo y también mi amiga del alma. Hemos compartido muchísimo, y aquí, como ustedes pueden ver, también junto a su compañero de la vida, Rodolfo Relman. Hemos compartido nosotros como familia muchísimo con ella. Ustedes pueden ver aquí algunas fotos de las cosas que compartimos, y aquí lo pueden ver a Rodolfo enseñándole una de sus grandes pasiones a mi hijo Fausto cuando era muy pequeño, y Rodolfo, como me han escuchado decir varias veces, es mi pintor preferido. Y aquí está la última foto que tengo con Susú, que fue
temprano este año, antes de esta pandemia maldita, cuando Rodolfo presentó su última exposición de cuadros, creo que fue a principios de marzo, a fines de febrero, y que tuvimos la suerte de compartirlas por ahí y de pasar una velada hermosísima. Por lo tanto, realmente creo que Suso ha dejado un vacío enorme en todos sus discípulos, en la rehabilitación, en particular en la reumatología, pero sobre todo en aquellos que la sentimos muy profundamente en el corazón. Así que siempre la vamos a recordar y siempre va a estar entre nosotros. Así que nuevamente a la ARBA y a la ARBA, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, felicitaciones por estas jornadas que han armado, que descuento que van a ser un éxito total, así que sin más los dejo para que disfrutemos de las jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Gustavo por este sentido homenaje. Me toca a mí remontar esta emoción para dar comienzo entonces a la jornada, y entonces voy a presentar a la doctora Dalia Reichman. Ella es médica fisiatra del Servicio de Fisiatría del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, y también es jefa de rehabilitación en la clínica ALCLA. Nos va a desasnar un poquito hoy sobre dolor miofacial. Adelante, Dalia, muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, Sí, primero perfecto. que todo, gracias por la invitación, gracias a la Sociedad de Reumatología, gracias Malila por la invitación. Y después de esta presentación, se me hace un nudo en la garganta. Susu, cuando yo terminé la residencia de fisiatría, yo estaba muy pegada a ella, y le pregunté si valía la pena hacer otra residencia de reumatología, y me dijo, no, yo te voy a decir lo que tenés que ir haciendo. Entonces primero me mandó a rotar a Brasil para aprender dolor miofacial. Cuando volví me dijo, bueno, ahora vas a ir a rotar a Houston, y fui siguiendo todos los pasos y todas las cosas que me iba diciendo Susu. En lo personal fue una gran maestra, es una gran maestra porque los maestros dejan huellas, y uno cuando está con el paciente siempre se acuerda de lo que el maestro le dijo en su momento. Y eso lo aplico día a día. Tengo 20 minutos para hablar de dolor miofacial, que es un tema muy extenso, pero bueno, yo lo preparé un poco orientado a los reumatólogos, que trabajamos codo a codo, para ver si podemos, trabajar en equipo en este tema, ¿sí? Bueno, el dolor miofacial. Como todos ustedes saben, el músculo es un órgano huérfano. Hay pocas especialidades que trabajen músculo en sí, y me parece que el médico fisiatra es muy del músculo, porque el médico fisiatra trabaja la espasticidad, la hipotrofia, la sarcopenia, y en sí el dolor miofacial. ¿Qué es el dolor miofacial? Implica músculo y fascia, o sea, están implicados tanto el músculo como la fascia. Cuando tratamos un dolor muscular, tratamos músculo y fascia. ¿Y por qué está dado el dolor miofacial? Por la activación de puntos gatillo, que en inglés lo que se le llama es el trigger point, ¿sí? Que la gran diferencia es el trigger point y el tender point, porque el tender point habla de fibromialgia, que es lo que ustedes más ven, y nosotros tratamos más el trigger point. Pero van a ver que muchos pacientes con fibromialgia tienen también trigger point. Y muchas veces, bajando el dolor de los trigger point, baja el dolor global del paciente con fibromialgia. ¿Por qué se da? Por condiciones patológicas, contracturas repetitivas en acortamiento, por ejemplo, una persona que trabaja mucho en una oficina, o una persona que está levantando mucho peso de forma inadecuada, posturas inadecuadas, y movimientos sobre todo repetitivos. ¿Qué es lo que van a encontrar en el paciente? Un nódulo, ustedes le van a palpar, no es una contractura muscular, está dentro de una contractura muscular, van a palpar un nódulo tenso, que lo comprimimos, que irradia, ¿sí?, a distancia, pero que no irradia como un dermatoma, y que genera por el dolor una disfunción motora y un fenómeno local
neurovegetativo. Ustedes van a hacer pinch and roll, van a tocar al paciente entre los pulpejos de los dedos y van a ver que hay un fenómeno de eritema, aumento de temperatura local, que son fenómenos neurovegetativos que se dan en el dolor miofacial. Antiguamente el dolor miofacial se le decía fibrositis, pero hoy sabemos que es dolor miofacial. ¿Por qué fibrositis? Porque entendían que lo que se inflamaba era la fascia. Les muestro acá una mandarina porque tenemos que tener en cuenta que está enfermo lo que recubre la mandarina y el músculo que está dentro de ese gajo de mandarina. ¿Por qué? ¿Con qué se acompaña? Muchas veces son pacientes que vienen con una historia de radiculopatías, de discopatías, muy frecuente en disfunciones temporomandibulares, migrañas, muchos pacientes que se los trata por migraña, pero lo que tiene realmente ese paciente es un dolor miofacial del esternocleidomastoideo, porque el esternocleido irradia hasta la base de los temporales. Son muchas veces que uno los medica para migraña, los neurólogos lo medican, y lo que tenía este paciente era un dolor miofacial del esternocleidomastoideo. Túnel del carpo, latigazo cervical y dolor pélvico. Muchas veces el dolor pélvico se confunde con un dolor miofacial. Es una zona pequeña de tensión, el dolor es muy profundo y no corresponde a una segmentación medular. Ustedes lo palpan y van a ver que cada músculo irradia de una forma en particular, que ahora lo vamos a ver. Entonces acá tenemos el punto gatillo, ¿sí?, que irradia, este es un nódulo. Si este nódulo ustedes lo palpan y no irradia, es una contractura muscular. Y si irradia de la forma que el paciente nos refirió, ¿sí?, nos consultó, es un dolor miofacial. Ahora lo van a ver. Características, en la corta el paciente les va a decir que hizo una actividad repetitiva, ¿sí?, inadecuada, por ejemplo, ejercicio físico, y no venía haciendo ejercicio físico el paciente, por ejemplo, pilates, un abdominal mal hecho, cuando el paciente estuvo mucho tiempo sentado trabajando en oficina, levantando pesos, seguimos un poco más, y lo que van a ver es una limitación del ROM, del rango, pero no por un tema articular, sino por dolor. Ustedes lo infiltran al paciente, ustedes le bajan el dolor y mejora el rango articular. No tiene nada que ver con la limitación mecánica a la que ustedes están acostumbrados a ver. ¿Y por qué se da esto? Porque tenemos fibras periféricas sensibilizadas, ¿sí? Estas fibras periféricas liberan histamina, bradiquinina, localmente, que es el dolor agudo, que es el dolor que tratamos con diclofenaco, paracetamol o ibuprofeno, pero si eso persiste en el tiempo, se forma un bolsillo fibroso, se libera localmente acetilcolina y se forma el dolor miofacial, el trigger point, ¿sí? Bueno, la fisiología del dolor, me parece que todos la tienen muy clara en este grupo, porque todos manejan dolor, pero para recordar muy rápidamente, tenemos la fibra C y las fibras A delta. El dolor miofacial no es un dolor A delta, no es un dolor A delta. El dolor A delta es un dolor bien agudo, mecánico, traumático, y este dolor que se perpetúa en el tiempo tiene más implicancias de la fibra C. ¿Cómo se mide, cómo se diagnostica? Con un algómetro. Sé que antes los reumatólogos usaban el algómetro para hacer diagnóstico de fibromialgia, ya hoy en día prácticamente no se usa, pero la diferencia en el peso del algómetro entre dolor miofacial y fibromialgia, podemos darnos cuenta si es una patología u otra, pero quedó en desuso. Esto ya lo vimos, y les traje acá una guía que diferencia lo que es tender point de los trigger point. Los trigger point tienen que ver más con el músculo, con una banda tensa, con un dolor referido, una irradiación regional particular, tiene presencia de sustancias algogénicas, obviamente que en la fibromialgia no, y van a ver que no hay síntomas asociados, nada que ver con los síntomas asociados de la fibromialgia, ¿sí?, de la paciente fatigada, mayor de 50 años, con trastornos del sueño, no es ese tipo de pacientes el que nosotros vamos a ver con dolor miofacial. Pero esto es lo que quería traer para compartir con ustedes, que hay una evidencia. Esto lo hizo el grupo de Lynn Gerber, que se formó con Susu, que ellos definen que hay una evidencia que sugiere que el manejo de estos trigger points disminuye el dolor de sensibilización, digamos, de dolor global que presenta el paciente con fibromialgia. O sea que van a haber muchos trigger points en fibromialgia. Ustedes trabajándole el trigger point, si el paciente les permite, pues son pacientes con mucho dolor, ustedes pueden bajarle el dolor global de la fibromialgia, ¿sí? Por último define que tienen que estar atentos, ¿sí?, de la presencia de trigger point activos en el paciente con fibromialgia.
Seguimos. Ay, no me pasa. Ahí va. Esta es la histopatología del dolor miofacial, aglomeración nuclear, infiltración de adipocitos. ¿Por qué se las muestro? Porque el dolor miofacial no se forma de un día para el otro. Tardó mucho tiempo en formarse. Se forma un nódulo que cambia toda la histoarquitectura del músculo. Entonces no lo van a eliminar en una sola infiltración. Va a necesitar infiltraciones repetitivas, necrosis, porque lo que hacemos con la aguja es necrosar el tejido para que se forme un nuevo tejido y que disminuya de tamaño ese nódulo. Si alguno de ustedes que me está escuchando se palpa el cuadrado lumbar, seguramente alguno de ustedes tenga un dolor miofacial, y son nódulos que se reactivan ante posturas repetitivas. Diagnóstico hoy en día se hace mediante elastografía, no mediante ecografía tradicional, ¿sí? Es la única forma de hacer diagnóstico, porque el diagnóstico es eminentemente clínico. Fíjense, este es el mapa que les quería comentar, ¿sí? Que cada músculo irradia de una forma en particular, cada músculo tiene su irradiación. Les recomiendo que siempre tengan este mapa en su consultorio, y cuando toquen al paciente, ustedes puedan ver si tocándolo, si buscándolo doloroso, irradia de la forma que les consultó el paciente. Y ahí pensamos en un dolor miofacial. Bueno, músculos con dolor miofacial, muchos, les traje los más frecuentes porque tenemos muy poco tiempo. Ethel, ¿vos me avisás cuando me queda poco tiempo? Sí, cómo no. Perfecto. Fíjense qué interesante, fíjense el escaleno que irradia a primero y segundo dedo de la mano, que se puede confundir mucho con una radiculopatía C5, C6, y lo que tenía el paciente es un dolor miofacial. Fíjense el pectoral, que irradia al cuarto y quinto dedo de la mano, muchas veces confundido con una neuropatía del cubital. Fíjense el trapecio, a dónde irradia, cervical y a la base del ojo, ¿sí? O sea, el temporal. Y se puede muchas veces confundir con una migraña, con una cefalea, y con una disfunción temporomandibular. Fíjense el cuadrado lumbar es muy típico en dolor miofacial, es un músculo que no irradia y se queda el dolor hasta glúteo, no irradia miembro inferior, un dolor bien local, y el paciente tiene dolor cuando tose, cuando rota en la cama y cuando está en cuadrupedia. Fíjense esta paciente. Fíjense esta paciente tiene un dolor miofacial de cuadrado lumbar, fíjense cómo camina, fíjense el Trendelenburg que hace durante la marcha. Se ve medio mal, ¿no? Este video. Ahí va. Fíjense. Ahí está. Y fíjense, yo le pido que me diga dónde le duele. Ese es un dolor típico miofacial del cuadrado lumbar, y por el dolor que hace un Trendelenburg, con insuficiencia también del glúteo medio. Esta es una forma ecográfica de ver dolor miofacial. Por acá podemos ver la fascia y trabajar sobre la fascia. Y seguimos con algunos músculos más. Psoas ilíaco, glúteo mayor, glúteo medio. Fíjense por dónde irradia el glúteo medio, muchas veces confundido con una lumboceatalgia, con irradiación a L5, S1, y lo que tenía el paciente es un dolor miofacial de glúteo medio. El dolor, las pseudociáticas, que es el dolor del músculo piramidal, es muy fácil de tratar, muy fácil de encontrar. Ustedes lo palpan al paciente en el punto proximal y distal y pueden encontrar alivio del dolor instantáneamente. Y fíjense, este es un dolor miofacial de los aductores que muchas veces se confunde con una enfermedad pélvica inflamatoria, con disuria, ¿sí? Seguimos un poquitito más. Peroneo lateral, muy frecuente en gonartrosis. Ustedes hacen mucho gonartrosis, muy frecuente tener un dolor miofacial del peroneo lateral. Este paciente tenía una gonartrosis y asociado hizo un dolor miofacial de peroneo lateral, y de hecho tenía tanto dolor que cuando yo lo palpé, hacía espasmos locales. Es muy común en el dolor miofacial.
No sé si se logra ver, pero el paciente lo que está haciendo es un espasmo a la compresión del peroneo lateral. Bien, ejercicios que lo causan, ya hablamos, ya dijimos, y vamos un poquitito al tratamiento. Digamos, en dolor miofascial tenemos tratamiento invasivo y no invasivo. Yo personalmente prefiero el invasivo porque es lo que yo sé hacer, pero si el paciente no quiere algo invasivo al inicio, hay algunas técnicas de fisioterapia que deberíamos indicar, que es de buena práctica indicar para dolor miofacial. Esto es la infiltración de dolor miofacial que se hace con lidocaína al 50%. Se diluye una ampolla de lidocaína al 50% y se infiltra el dolor miofacial. Si no tenemos lidocaína, también se puede hacer con una aguja seca, una aguja de acupuntura, aguja seca, pero siempre con una aguja de 21G, de 21 Gauss. Entonces evaluamos al paciente, vemos qué le causó el dolor, lo tratamos, es muy importante saber el causante para que el paciente no fracasemos en nuestro tratamiento, y empezamos a darle actividad física y lo empezamos a tratar. ¿Qué hacemos primero? Lo tratamos y después le damos actividad física, lógicamente, ¿sí? En cuanto a fisioterapia, lo más utilizado es el ultrasonido, el TENS, los masajes y la magnetoterapia es lo que más se utiliza. ¿Qué es lo único que tiene evidencia en dolor miofacial? Es el ultrasonido. Es lo único que tiene evidencia, o sea, si tenemos que derivar a un paciente a hacer tratamiento kinesiológico, lo que más tiene evidencia en dolor miofacial es el ultrasonido. El TENS no tiene evidencia, los masajes tienen evidencia en cuanto a lo que es digitopuntura, porque trabaja sobre dolor miofacial, y finalmente magnetoterapia y láser no tiene evidencia en dolor miofacial, ¿sí? Seguimos un poquitito más. El TENS, muy poca evidencia, y les quería decir dos palabras del taping. El taping en dolor miofacial tiene algo de evidencia en lo que sería cervical, en lo que sería dolor cervical miofacial. Y en cuanto al tratamiento invasivo, tenemos la acupuntura tradicional, que es la aguja seca, la infiltración de trigger point y finalmente el bloqueo paraespinal. La infiltración de trigger point es de buena práctica hacerlo con lidocaína, aunque hay artículos que empiezan a hablar de la toxina botulínica en dolor miofacial, pero los resultados son muy similares a la lidocaína y es muy costosa la toxina botulínica. En cuanto a la acupuntura, ¿por qué pongo la acupuntura? Porque hay un porcentaje muy alto de puntos gatillos que son los mismos puntos de acupuntura. Si ustedes tocan puntos de acupuntura, si mandan al paciente a hacer acupuntura, seguramente el paciente le va a ir bien porque muchos puntos de acupuntura son muy similares o exactamente iguales de los puntos de dolor miofacial. Entonces, ¿por qué nosotros pinchamos al paciente? Porque lo que queremos hacer es un daño mecánico, una niveción central y finalmente la pérdida de twitch local. O sea, lo que hacemos es cortar el input doloroso al asta posterior. Esta es una aguja seca, que es una aguja de acupuntura, y estos son los tipos de aguja que yo recomiendo o no usar. Siempre tratemos, si usamos aguja seca, agujas de acupuntura de 0,25, no utilicemos intramusculares para dolor miofacial, no utilicemos, porque es muy doloroso para el paciente con dolor miofacial que ya tiene un dolor. No es que están entrando a la articulación, sino que están entrando a músculo, y una intramuscular genera mucho dolor. Siempre recomendamos las agujas de 21G, que es las que usamos muchas veces para estética o para toxina botulínica. Efectividad, la aguja seca es igual de efectiva que la aguja de lidocaína, y esta es una revisión que se hizo para toxina botulínica de Cochrane, y la realidad es que la evidencia no es concluyente para toxina botulínica. Esto que les traje es digamos, el camino en el cual se forma el dolor miofacial, ¿sí? Este es el músculo homogéneo, y finalmente se hace heterogéneo, y finalmente forma el nódulo fibroso hipovascularizado. Y en cuanto a la medicación para el dolor miofacial, la evidencia es muy mala, es poca. Lo único que se demostró ser como droga de primera línea es la tizanidina. El tema de la tizanidina hace 6 meses que dejó de entrar en la Argentina, pero no indiquemos AINES para dolor miofacial. No indiquemos AINES porque no es un dolor inflamatorio, es un dolor crónico. Entonces,
lo mejor que les puedo recomendar es darle al paciente un relajante muscular y usar medios físicos, pero con medicación no es muy buena los resultados que vamos a tener. ¿Qué 2 técnica minutitos. Perfecto. ¿Qué técnica elegir? La que sabemos hacer. Lo más importante, si tengo que dejarles, digamos, dolor miofacial, es tomarse mucho tiempo para buscar el nódulo, mirar el mapa, buscar mucho tiempo el nódulo, y una vez que lo ubicamos, tratarlo. Y si cuando nosotros ponemos la aguja replica el dolor con el cual el paciente nos consultó, es que nos fue bien. No muchas veces encontramos el nódulo en la primera consulta. Es muy importante que nosotros tocamos al paciente y le preguntemos, ¿este es el dolor que te estuvo molestando estos días? ¿Irradia de esta forma que el paciente me comentó? Bueno, ¿ves? Ahí encontramos el nódulo miofacial. Una vez que tardamos más en encontrarlo que en tratarlo. Lo buscamos, siempre haciendo pinch and roll, lo buscamos y ahí ponemos la aguja seca o la lidocaína. Técnica adecuada. Muchas gracias, y gracias por la invitación. Un placer total. Gracias. Gracias, Dalia. Excelente. La verdad que nosotros ese tema no lo tocamos ni de costado, así que bastante clara la explicación y bueno, la verdad que el mapa que contaste está bueno para verlo. Te hago un par de preguntas por el tiempo. ¿Qué valor de fiabilidad interexaminador tienen las maniobras de palpación del trimming point? Es muy clínico. Okay. Muy clínico. O sea, es como la ecografía. ¿Sí? Bien, dependiente de cada uno. Dependiente, muy operador. Por eso se puede tardar mucho en encontrar. Y por ahí yo digo que tiene un dolor miofacial y pasa un montón. Entonces es una muy buena pregunta. Yo lo más importante es que el paciente te dice, este es el dolor que me molestaba, es este el dolor. Entonces tómense el tiempo para buscarlo y si es el dolor, ahí tienen que ir, no les va a ir mal, no les va a ir mal. Ok. Y otra pregunta dice, ¿baclofeno te parece útil en el dolor miofacial? No. No, porque baclofeno actúa sobre receptores GABA, y esto no es un tema de GABAérgico. El baclofeno es para espasticidad, y la tizanidina no, es alfa. Entonces utilizamos tizanidina. Yo pienso que va a volver ustedes que tienen contactos con los laboratorios, es de Novartis. Así que, porque en fisiatría se usa la tizanidina, pero un montón. Es de primera línea, va muy bien. Entonces, si con baclofeno no le va a ir bien, aparte les va a dormir al paciente, va a estar dormido, sin sentido. Entonces, mejor demos un relajante muscular, un carisoprodol, clorzoxazona, alguna de esas, un Ibuflex, ¿sí? Perfecto. Bueno, la verdad que excelente, por ahí te invitamos otra vez. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente exposición. Va a ser la licenciada Amalia Bisani, ella es jefa de residentes del Servicio de Kinesiología del Instituto de Rehabilitación, del IREP, y bueno, ella nos va a hablar del rol del kinesiólogo en la rehabilitación del paciente reumatológico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A diferencia de la mayoría, yo no conocía a Susu, tengo poca experiencia, por así decirlo, 4 años de que me recibí de kinesióloga, pero bueno, la idea es venir en representación también de todo el equipo, ¿sí? Esta disertación la armé con Aide Shmulevich, que es la referente en el área de reumatología en el IREP. Y bueno, la idea era contarles un poco mi visión y nuestra visión acerca del rol del kinesiólogo en la rehabilitación de la persona con enfermedad reumática en general, ¿sí? Planteamos 2 objetivos. Uno es que esta información pueda mejorar la interacción del equipo de salud, porque habitualmente en alguna instancia el paciente con enfermedad reumática, si es una enfermedad crónica, va a necesitar una atención multidisciplinaria, o sea que queremos que nos conozcamos bien entre nosotros para poder ver a qué pacientes y de qué forma, o a qué kinesiólogo derivarlo también, pensando que esto pueda mejorar ¿sí? la atención de los pacientes. Y en esto una cosita que quería traer es pensar esto de que la kinesiología está avanzando un montón en el último tiempo,
y están habiendo cada vez más especialidades avaladas por CONIAU y demás, y bueno, la idea es también saber que no todos los kinesiólogos van a tener la misma formación o expertise en lo que es la atención de pacientes con enfermedad reumática, y esto es un punto clave también a tener en cuenta en la derivación de pacientes que nos hacen, ¿sí? Lo ideal es que este kinesiólogo tenga conocimientos al respecto. Entonces planteé como 2 preguntas para tratar de responder, de forma breve, obviamente acotada como es corta la disertación. Una es, ¿cuál es nuestra visión de qué pacientes se pueden beneficiar de kinesiología? ¿Sí? En esto, mi opinión es que todo paciente con un diagnóstico de una enfermedad reumática, considerando la cronicidad de la patología, considerando que tienen habitualmente afectación a nivel articular, y son progresivas, va a requerir una derivación al kinesiólogo. ¿Sí? El kinesiólogo tiene la capacidad de hacer la evaluación kinésica inercial, y con esto mi idea es como poder clasificar a los pacientes en 2 grandes grupos. Unos pacientes que pueden no tener una alteración significativa aún de su funcionamiento, en esto especialmente en las actividades de movilidad, ¿sí? Que pueden no tener un objetivo concreto de rehabilitación por no tener un grado grande de discapacidad, el cual se puede beneficiar de intervenciones de educación kinésica, de orientación sobre actividad física, y también en quien se les va a pautar un seguimiento, pensando otra vez en la cronicidad. Esto no es menor porque va a ser un lugar de ajuste de actividad física, donde el paciente pueda consultar, y además es un lazo con el sistema de salud que es importante para el paciente con enfermedad crónica. Por otro lado, otros pacientes que pueden ya tener una alteración importante de sus actividades de movilidad, donde se van a plantear objetivos kinésicos específicos para mejorar estas actividades, ¿sí? Y van a entrar en un ciclo de atención que es limitado justamente, donde vamos a valorar las limitaciones, plantear objetivos para mejorarlas, realizar la intervención para eso mismo, y reevaluar a ver si se han concretado o no esos objetivos, para ver si debe hacer un nuevo ciclo de atención kinésica o se le puede dar el alta y seguir su actividad física de otra forma en el proceso continuo general que decíamos al grupo anterior de pacientes, ¿sí? Entonces estos 2 grandes grupos de pacientes, algunos que tienen alguna discapacidad ya importante que está interfiriendo en sus actividades habituales, y otro grupo de pacientes que no, pero tienen un diagnóstico de una patología que sabemos que a largo plazo algún grado variable de discapacidad va a generar. Mostrarles un poquito este estudio retrospectivo que hicimos hace unos años en el IREP, para ver qué pacientes eran derivados, cuáles eran las características clínicas y demográficas de los pacientes que eran derivados a kinesiología ahí en el instituto. Recolectamos datos de 6 años de derivación a kinesiología, y el total de pacientes del equipo de reumato fue 377 pacientes. De estos, obviamente, el diagnóstico más prevalente fue artritis reumatoidea, representando un 65% de la muestra, seguido de espondilitis anquilosante, artritis idiopática juvenil y artrosis, entre las más prevalentes, ¿sí? Otra cosa interesante para ver es esto del tiempo de evolución al ingreso, ¿sí? En la tabla lo podemos ver en meses, pero acá a la derecha lo tenemos en años, que es más práctico. Respecto a los pacientes con artritis, ya tenían 7 años de evolución al ingreso. Los de espondilitis, 12 años de evolución, la artritis idiopática juvenil, 15 años, y los pacientes con artrosis, 6 años, para mostrar las más prevalentes que ya tenían bastante evolución al momento del ingreso. Y por último, respecto a este estudio, mostrarles que la funcionalidad en los pacientes con artritis, evaluada con el gold estándar que es el HAC, tenía una mediana de 1.4 con una desviación de 0.6, ¿sí? Que nos dice que al menos el 50% de la muestra tenía una discapacidad ya de moderada a severa. Muy bien, esa era la primera pregunta. ¿Quiénes se pueden beneficiar? Pacientes con una gran discapacidad o algún nivel de discapacidad, y otros que aún no la tengan. Ahora, ¿cómo se pueden beneficiar cada uno de estos 2 grupos de pacientes? Dijimos, para los pacientes que no tienen aún una discapacidad importante, bueno, intervenciones de educación, siempre vamos a tratar de orientarlos sobre cuidados posturales y articulares, evitar la sobrecarga de articulaciones, evitar posturas que traigan justamente una carga adicional a articulaciones que a largo plazo van a tener algún tipo de déficit estructural, y además evitar el sobreuso, ¿sí? En esto vamos a orientar en el tipo de actividad que hace el paciente, sin restringirlo, ¿sí? Tratando de adaptar la actividad que él tenga que hacer a evitar el sobreuso articular. Por otro lado, le vamos a poder dar orientación sobre métodos para controlar el dolor y la fatiga, en esto crioterapia, en ocasiones se puede
indicar microdescansos o ayudar a dividir a la persona las actividades de la vida diaria para que pueda controlar esta fatiga. Y en algunas instancias se puede indicar reducción de la actividad física ante periodos de reagudización, ¿sí? Pero nunca vamos a indicar lo que es el encamamiento o reposo absoluto. ¿Sí? Esto sabemos que es algo que a largo plazo trae más complicaciones para la persona, no es algo que se use actualmente, en algunos libros está viejo, pero no es algo que se recomienda actualmente. ¿Sí? Una persona inmovilizada que puede iniciar esta inmovilización por algún dolor articular aislado, va a generar a largo plazo contracturas articulares, debilidad y atrofia muscular, y además un desacondicionamiento aeróbico general que lo va a llevar a una especie de círculo vicioso donde el paciente va a generar más limitación, menos movilidad y más deficiencias secundarias, ¿sí? Así que esto no se indica de forma absoluta, sí puede ser reposo relativo justamente ante periodos muy sintomáticos. Después la actividad física es otro gran tema, ¿sí? Siempre la vamos a indicar según la condición clínica del paciente y más que nada también las preferencias del paciente. Y esto es importante porque si no es aceptado por el paciente no va a haber adherencia en este tipo de orientación o de indicación, ¿sí? Podemos dividir lo que puede ser un deporte de forma recreativa que le interesa al paciente y si no le interesa un plan de ejercicio supervisado, ¿sí? Esto puede ser tanto intra como extrahospitalario. Y vamos a evitar, obviamente, lo que son ejercicios de alto impacto o alta intensidad. ¿Sí? Los ejercicios de alto impacto, como puede ser correr, saltar, más que nada, se asocian a lesiones articulares a largo plazo, y esto está muy relacionado también con una técnica incorrecta del salto, o con un equipamiento incorrecto. ¿Sí? Una zapatilla que no pueda amortiguar, o si corres con una zapatilla que no tiene buena amortiguación, bueno, eso se asocia a lesiones articulares a largo plazo, ¿sí? Entonces, bueno, siempre teniendo en cuenta la preferencia del paciente, pero lo general que nos decimos es una actividad de intensidad media y, en lo posible, de características aeróbicas, ¿sí? De larga duración e intensidad media. También le vamos a enseñar pautas de alarma, como puede ser aparición de dolor o de fatiga de larga duración e intensidad alta luego del ejercicio y persistente. Entonces, estos van a ser pautas de alarma para que acuda al kinesiólogo y hagamos un seguimiento de este paciente, ajustemos la actividad física, controlemos la actividad física que habíamos orientado previamente a la condición clínica actual del paciente. ¿Sí? Al ser esto enfermedades progresivas, siempre vamos a ir adaptando la actividad a la condición clínica a medida que va evolucionando. Bien, para los otros pacientes, esto era para los pacientes que decíamos no tienen grandes discapacidades aún. Para el paciente que ya presenta una alteración significativa de su funcionamiento, no quiero dejar de mencionar a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, ¿sí? Que fue publicada en 2001 por la Organización Mundial de la Salud, que nos viene a describir un poco cómo, de forma universal, hay que describir los estados de salud de las personas. ¿Sí? En esto hace referencia a varios dominios que componen el funcionamiento de las personas. Lo que vemos en el medio del recuadro vienen a ser las estructuras y funciones corporales, luego las actividades que realiza la persona, y una de las cosas más importantes que es la participación, el rol social, para qué esa persona necesita recuperar esas actividades, dónde trabaja, dónde vive, todas esas son condiciones que van a hacer a su funcionamiento. Y este funcionamiento, ¿de dónde surge? Surge de la condición de salud que va a generar deficiencias, en esto vamos a hablar de que son las alteraciones a nivel de las estructuras y funciones del cuerpo, las más reportadas en los pacientes con enfermedad reumática. Acá estamos tomando como prototipo los núcleos de la CIF de artritis reumatoidea, son el dolor, la rigidez articular, la limitación de la movilidad articular, la debilidad muscular, la fatiga, la disminución de la capacidad aeróbica. Esto a nivel de las actividades, la CIF lo traduce como limitaciones cuando se alteran, y las más reportadas son la alteración del equilibrio, posición del cuerpo, esto quiere decir pasar de sentado a parado, de acostado a sentado, la deambulación, y también el uso de miembros superiores, ya sea de hombro, mano, y la prensión fina también. Y respecto a la participación, se reporta mucho la dificultad de acceder a un empleo remunerado, si pensamos en que muchas de las patologías afectan a personas en edad laboralmente activa, así que esto es algo a considerar en lo que es la inclusión social del paciente con discapacidad. Entonces, lo que quiero remarcar más importante de todo esto es que la CIF viene a reforzar lo que es el modelo biopsicosocial. Si nos habla de una condición de salud, en este caso la enfermedad reumática,
que tiene una generación de deficiencias, limitaciones y restricciones, eso es a nivel del funcionamiento de la persona, pero que también va a estar muy influenciada por el contexto, ¿sí? Esto es el ambiente donde vive la persona, la sociedad donde vive la persona, y los factores personales de la misma, ¿sí? Ya no más, o sea, la relación lineal no va más para discapacidad, no es que una enfermedad nos va a generar deficiencias, y una deficiencia, una discapacidad, y una discapacidad una minusvalía como era previamente, ¿sí? Este concepto hoy en día se tiene a contemplar así, que es multidireccional y multicausal, y esto es importante porque tenemos que entender que las deficiencias que produce la patología nos pueden llevar a limitaciones, pero las limitaciones al mismo tiempo nos pueden llevar a más deficiencias, y es toda una relación bastante más compleja. Bien, bajando un poco todo esto a lo clínico, bueno, ¿cómo abordamos a las personas con discapacidad? Entonces vamos a tratar de valorar todas las limitaciones en la movilidad. Nosotros somos los expertos en la movilidad, así que la idea nuestra es analizar bien las actividades de movilidad del paciente, pensando en su participación, hacer un análisis de las deficiencias en las estructuras y funciones del cuerpo, y también analizar el contexto en el cual vive la persona y que puede ser relevante porque puede influir en esa movilidad. Y también teniendo siempre en cuenta qué cosas sí son modificables con kinesio y qué cosas no, ¿sí? Porque no todas las deficiencias del paciente las podemos modificar con kinesiología, obviamente. Entonces usamos la entrevista para recolectar información. Mucho usamos el análisis visual de los gestos motores, estas son las limitaciones en la actividad, ¿sí? Podemos pensar en la bipedestación de esta paciente, qué características tiene, si es asimétrico, es simétrico, tiene deformidades reversibles o irreversibles. Esa base de apoyo, como vemos en el pie, ¿le va a dar suficiente equilibrio o se está apoyando en los metatarsianos, en las cabezas metatarsianas nada más, y eso va a comprometer su equilibrio? ¿Requiere o no requiere una ayuda a marcha? Bueno, son todas cosas que vamos viendo en el paciente. O esta otra paciente, ¿cómo se para? Lo hace de forma simétrica, asimétrica, pareciera estar cargando todo en un miembro, eso es por dolores, por fatigas, por debilidad del otro miembro. ¿Por qué usa la estrategia de impulso con los brazos? ¿Sí? Nosotros analizamos bastante específicamente los gestos. O este por ahí, que está deambulando, vemos algo más sutil, una compensación de tronco que puede deberse también a debilidad del miembro inferior, debilidad del glúteo medio, ¿sí? Entonces vamos a ver la calidad del gesto motor, y vamos a tratar de seleccionar alguna herramienta que nos mida ese gesto, ¿sí? Esa actividad. Las actividades son multidimensionales, así que van a tener distintas herramientas que midan distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, algunos que utilizamos en el servicio, el Time Up and Go Test, que nos mide movilidad funcional, nos pide que el paciente se levante de una silla, camine 3 metros, gire 180 grados y se vuelva a sentar, ¿sí? Después tenemos el test de marcha para medir lo que es la velocidad de marcha, para medir la resistencia a la prueba de caminata de 6 minutos, y también herramientas de miembro superior, como puede ser el ABIRHAD, un cuestionario de uso del miembro superior, o un test de destreza fina de la mano, como el 9-hole peg test. Pero la idea de esto es, bueno, poder darle un número, alguna dimensión de esa actividad que está limitada, para poder después reevaluar y ver si el ciclo de atención que decíamos se puede dar el alta o no, ¿sí? Definir a través de una medida un poco más objetiva, sumado a la observación visual. También medimos deficiencias, las más frecuentes, como dijimos, dolor, fatiga, rigidez. En esto vamos a ver las características del síntoma, y algunas cuestiones que se puedan medir, como la intensidad con una escala visual análoga o una escala numérica. Rangos articulares, podemos hacer una goniometría analítica con el goniómetro, también podemos hacer un análisis visual, esto es ver los gestos exploratorios básicos. Como vemos en la imagen, por ejemplo, sabemos que si la persona puede realizar ese gesto y tocarse la nuca, sabemos que ya tiene por lo menos 110 grados de hombro, rotación externa de hombro, lo cual es funcional. Y la fuerza muscular la podemos medir con un test manual de fuerza, o también con aparatos más objetivos como el dinamómetro. Entonces medimos limitaciones, medimos deficiencias, y ahora vamos a plantear objetivos. ¿Sí? Los vamos a tratar de plantear objetivos de tratamiento en los términos de las actividades que tiene limitada. Podemos plantear, depende del paciente, mejorar la calidad de marcha. En esto tenemos que tratar de ser lo más específico posible, porque dijimos que eran multidimensionales las actividades. De la marcha podemos mejorar la simetría, podemos mejorar la velocidad, podemos mejorar la resistencia o la independencia. Del equilibrio lo mismo, o sea, hay distintas dimensiones que vamos a tratar de mejorar según lo que veamos alterado en cada paciente particular. Y otra cuestión es el riesgo de caída, y como vemos todas estas alteraciones que tienen los pacientes hacen que la mayoría tengan un riesgo aumentado de caídas, y va a ser algo que vamos a tratar de observar si existe en el paciente, plantear como objetivo y actuar en consecuencia con algún plan específico para prevenir caídas, ¿sí? A veces tiene que ver con tratar al paciente y a veces tiene que ver con intervenir en el entorno donde vive. Entonces, actividades, también vamos a
plantearnos como metas o objetivos más pequeños a alcanzar que nos van a ayudar a mejorar las actividades, esto de mejorar las deficiencias, es decir, la movilidad y la flexibilidad articular, mejorar la fuerza, la resistencia muscular, disminuir el dolor y disminuir la fatiga. Entonces, hicimos la valoración, planteamos los objetivos, ahora vamos a ver a grandes rasgos la intervención. Podemos plantear estos 3 pilares. Uno es el ejercicio dirigido, si esto se diferencia del otro paciente al que orientábamos en actividad física, porque este ejercicio tiene un objetivo específico que fue lo que valoramos y planteamos anteriormente, ¿sí? No es lo mismo que hacer un plan de ejercicios terapéuticos para el hogar, que puede ser más general, o orientar en actividad física. Esto está dirigido a mejorar esa actividad que detectamos previamente. Después, perdona, María, quedarían 2 minutos. Quedarían 2 minutos. Gracias. Bárbaro. Y después del uso de ortesis, ayuda a marcha y silla de ruedas, cuando ya tenemos que compensar la actividad más que nada. Bien, vamos a mostrar rapidito algunas cosas. Para mejorar la movilidad y la flexibilidad utilizamos movimientos de rango articular completo, cuando queremos elongar de forma sostenida en el tiempo. Para fortalecimiento vamos a utilizar, puede ser ejercicios analíticos o funcionales, tratamos de manejar alguna dosificación con trabajar con un porcentaje de la repetición máxima que logra el paciente. Respecto a capacidad aeróbica, también trabajamos con frecuencia cardíaca máxima, el porcentaje entre el 60 y 80% en unos 20 o 30 minutos. Y siempre que podamos mejorar todas las deficiencias, vamos a tratar de trabajar específico en las actividades que estaba limitada en el paciente, ¿sí? Pues si le costaba subir escaleras porque tenía dolor, o le faltaba un poco de rango, una vez que mejoramos un poco el dolor y el rango, vamos a trabajar específico en esa actividad para que pueda generar un aprendizaje motor nuevo, ¿sí? Porque habitualmente la persona cuando tiene dolor o fatiga o debilidad va a empezar a compensar el gesto, esto que veíamos en los videitos, y hay que romper también con ese aprendizaje, generar un nuevo aprendizaje motor. Bien, fisioterapia, bueno, nosotros lo que más evidencia tiene, y también porque tiene mucha utilidad en el sentido de que es práctico porque es portable, es la crioterapia para disminuir el dolor y la inflamación articular, y el TENS para disminuir el dolor. Por otro lado, en algunos casos utilizamos también electroestimulación para mejorar el trofismo en músculos muy sarcopénicos. Pero siempre son coadyuvantes, y esto quiere decir que esto nos va a ser como la puerta de entrada para poder ejercitar y trabajar en la actividad, ¿sí? Solos no tienen tanto sentido. Y la última, ayudas marcha, dijimos cuando ya por ahí no podemos recuperar o mejorar la deficiencia a nivel articular, bueno, si tiene mucha alteración del equilibrio, mucho riesgo de caída, podemos indicar ayuda marcha para aumentar la base de sustentación, o también para disminuir la carga a nivel de miembros inferiores. En esto considerar los apoyos, cuando hablamos de pacientes poliartríticos, se utilizan apoyos antebraquiales con puño vertical, o adaptaciones en la puñadura para poder lograr un apoyo según la deficiencia que tenga en la mano. Y el uso de plantillas en pies, para dar un ejemplo de otro tipo de ortesis, sí hay varios, estos son algunos ejemplos, o como veíamos en el caso del pie de la paciente anterior, que ya estaba estructurado, una anquilosis de flexión plantar de tobillo con un apoyo únicamente en cabezas metatarsales, bueno, lo más rápido que se pudo aplicar en esta paciente para que pueda generar una mejor descarga en el pie, o sea, distribuir las presiones, fue hacer esto que es un realce en el zapato que utilizaba el paciente. Si esto es algo rápido, barato, que bueno, hasta que le llegue una plantilla adecuada, pudo solucionar el problema del paciente. Y bueno, todo esto, obviamente en pacientes con discapacidad, está dentro de un equipo multidisciplinario, así que nada, esto es una partecita de todo un tratamiento más general que tiene el paciente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María. Excelente, realmente excelente. Quedan muchas preguntas y ninguna por otro lado. Bueno, acá hay una pregunta, vos hablaste de riesgo de fracturas, y una pregunta es cómo evaluar, o con qué escalas evaluar el riesgo de fracturas. Riesgo de caídas, ¿no? ¿Me decís? Sí, riesgo de caídas, sí, perdón. Bueno, la realidad es que tratamos de hacer... Perdón, la pregunta es riesgo de caídas y riesgo de fracturas. Bueno, por ahí si me habla de fracturas asociada a la caída, no lo sé exactamente, pero bueno, de riesgo de caída lo que les puedo contar es que en el instituto intentamos validar el time up and go test, donde el paciente se levantaba de la silla, caminaba, giraba y se volvía a sentar, que en muchas poblaciones ha mostrado tener un punto de corte sensible y específico para predecir caídas, pero no nos dio ninguna predicción importante. Así que por el momento en esa población no tenemos ninguno.
lo vamos a hacer con el conjunto de cosas que vayamos viendo en la evaluación. O por lo menos yo desconozco hoy en día algún test que nos pueda dar. Sé que te puedo contar esto del Time Up and Go Test. Bien, gracias. Y otra preguntita, ¿qué pensás de la rehabilitación integral en el tratamiento del paciente crónico? Y si también pensás que desde el comienzo del tratamiento, o sea, en equipo del paciente, cuando comienza su enfermedad crónica, por ejemplo, cuando comienza la artritis reumatoidea, conviene hacer una consulta. ¿En qué momento tempranamente podemos hacer la consulta para evitar llegar tarde, por decirlo rápidamente? Bien, esto es un poco lo que quería traer al principio. Yo creo que desde el primer momento tiene que venir a la consulta, pero esto no quiere decir que hay que institucionalizar al paciente en un servicio de rehabilitación, ¿sí? Simplemente va a ser un lazo con el sistema de salud que no es menor para estos pacientes. Después habrá quien lo quiera usar más o menos, porque no todos los pacientes necesitan de lo mismo ni les hace bien lo mismo. Pero en esto de orientar sobre actividad física, sí, porque por ejemplo, si nos ponemos a pensar, lo que yo veo cotidianamente es que decimos, la natación es lo que más recomienda, por ahí yo veo que es lo que más recomiendan a los pacientes artríticos porque el agua tiene beneficios en disminuir la carga articular y demás. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene una inestabilidad cervical, bueno, no es algo que nosotros tenemos que ver detalladamente qué actividad, cómo es el gesto motor para decir sí o no. O sea, no hay algo general de la actividad física. Y eso nosotros lo manejamos creo que bastante bien, o fuimos creciendo mucho en esto. Así que yo creo que debe ser un lazo desde el comienzo, no institucionalizar al paciente, pero bueno, poder manejar y orientar al paciente en todo lo que sea actividad física, porque bueno, es un poco nuestra área lo que es la movilidad corporal, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. En honor al tiempo no podemos hacer más preguntas. Y bueno, excelente tu disertación y nos encantó. Bueno, vamos a continuar ahora con la licenciada Rosario Adán, quien es jefa de la unidad de terapia ocupacional. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar mi exposición, quiero agradecer la convocatoria a este homenaje a Susu, quien significó muchísimo en mi carrera profesional, ya que fue ella la que me llevó al IREP, al instituto, y todavía estoy ahí desde hace 33 años, así que la verdad que significó mucho para mí. Bueno, ahora sí comenzamos. El terapista ocupacional interviene en el proceso integral para que el paciente reumático alcance su máximo nivel de autonomía y calidad de vida, desarrollando, conservando y recuperando las habilidades para lograr un buen desempeño funcional en las áreas de autocuidado, productividad, ocio, teniendo como base el contexto cultural y social y las características del paciente. Incluimos dentro de autocuidado lo que sea productividad, todo lo que sea participación social, trabajo, juego, tiempo libre, etc. Hay una relación positiva entre la ocupación y la salud, tomando como ocupación todas las tareas que el individuo realiza para vivir dentro de una sociedad. Sabemos que por sus características, generalmente estos pacientes, en su gran mayoría, presentan distintos niveles de dolor, rigidez, limitaciones en sus rangos de movimiento y, en algunos casos, deformidades que los limitan aún más. Las alteraciones o dificultades en los movimientos provocan disminución en su rendimiento funcional y un gran impacto en la ejecución de sus tareas. Todo grado de afectación a nivel motor influye en la capacidad de llevar a cabo con forma exitosa cualquier tipo de actividad, imposibilitando ejecutar eficientemente las destrezas motoras como mover, estabilizar, apretar, soportar, ajustar, levantar, alcanzar, etc. El objetivo general de terapia ocupacional es mantener o incrementar la funcionalidad, para lo cual trabajamos con objetivos o metas específicas como mantener o aumentar los rangos articulares, la fuerza muscular,
las destrezas finas y gruesas que me permiten manipular objetos, estabilizar y alinear articulaciones para evitar el incremento de deformidades, técnicas para la disminución del estrés articular y alivio del dolor, simplificando la ejecución de las tareas, ya que el resultado crónico de la lesión articular produce un elevado grado de discapacidad. E indicación y entrenamiento en el uso de dispositivos de ayuda si el paciente así lo requiere. Evaluamos al paciente con el fin de orientar la terapéutica que vamos a seguir. Nos centramos en las fortalezas y nos basamos en las expectativas, en los intereses y las necesidades del paciente. Mediante una entrevista informal focalizamos los problemas activos o potenciales, categorizando al paciente en dependiente, semidependiente o independiente. Evaluamos las manos porque sabemos que un elevado porcentaje de estos pacientes presenta o presentarán alteraciones o compromiso en manos con la presencia de dolor, de inflamación, y todo esto va a ocasionar una disminución en su rendimiento funcional. Por ejemplo, es el caso de los pacientes con artritis reumatoidea que reflejan que sus manos son uno de los factores que le producen mayor incapacidad y molestia. Desde TO vamos a evaluar la dominancia, ya que sabemos que por efecto del dolor o de la limitación de la movilidad o de inflamación, en muchos casos el paciente debe cambiar la dominancia en forma permanente o temporal. Describimos sus manos, si presenta atrofias, si tiene crepitación, si tiene inestabilidad en las prensiones, en las tomas, si hay cambio de coloración. Sabemos que las manos son órganos de tomar y soltar, que precisan un adecuado nivel de función del resto del miembro superior. La mano por sí sola no podría hacer nada, requiere de la función de todo el brazo. Es por esto que debemos evaluar las manos específicamente, por ejemplo, potenciometría, fuerza de puño y pinza, mediante el dinamómetro Yammer con pautas estandarizadas, las destrezas de ejecución. Si bien hay diversos test, el Picking Up Test, el test de Dellon modificado por Moberg, a nosotros nos resulta muy sencillo, muy rápido, y nos brinda la observación de pinzas finas y gruesas, de las destrezas de manipulación de los objetos, de la postura y la movilidad del carpo, de la estabilidad de las tomas, el alcanzar, el soltar. Otro punto importante que debemos evaluar desde terapia ocupacional son las actividades que realiza el paciente, tanto realizando un análisis de la actividad, como cómo la realiza, qué elementos usa, si esos elementos son pesados, si son livianos, con qué periodicidad realiza esta actividad, y sobre todo, saber qué significado tiene esta actividad para el paciente. Así podremos evaluar el costo-beneficio de esta actividad. Perdón. La evaluación nos va a permitir determinar la capacidad del paciente en cómo realiza sus tareas, identificando las limitaciones y de esta manera orientar la terapéutica que vamos a seguir. En el proceso de intervención en terapia ocupacional definimos 3 áreas: mantener y mejorar habilidades, educación y la adaptación del entorno. Para establecer la terapéutica debemos centrarnos en las 5 propiedades motoras que integran la capacidad funcional: movilidad, fuerza, resistencia, coordinación y velocidad. Para restablecer movimientos indicamos ejercicios funcionales activos dentro del marco biomecánico,
para mantener, recuperar o mejorar la movilidad. Otra estrategia son las actividades con propósito, que involucran la ejecución de múltiples movimientos para alcanzar resultados. Las actividades terapéuticas que se adaptan según las metas que tengamos con el paciente, las podemos adaptar en cuanto a la ubicación, en cuanto a la resistencia de los materiales, en cuanto al peso de los elementos que usemos, la elección de las herramientas, etc. Sabemos del beneficio de realizar ejercicios dinámicos, ya que vemos que los pacientes que ejecutan un plan con frecuencia manifiestan menor presencia de dolor, asociado a una mejoría de la movilidad articular en general, mejorando la capacidad funcional. En cuanto a las férulas u órtesis, pueden ser indicadas para movilizar, inmovilizar y dar soporte a estructuras. Son utilizadas para disminuir la inflamación, evitar la sobrecarga articular y evitar retracciones que pudieran desencadenar deformidades. Las férulas deben cumplir determinadas características, deben ser estéticas, livianas, poco obstructivas, lavables. Se deben tener en cuenta las zonas de compresión, por ejemplo, la apófisis estiloides del carpo, que es muy común que con las tiras para ajustar las férulas produzcan mayor inflamación o dolor en la apófisis. Deben evitar compensaciones severas y estrés en las articulaciones adyacentes. Y por supuesto deben ser aceptadas por el paciente y por su familia. Las férulas no deben ser consideradas un tratamiento aislado, sino que deben formar parte de un tratamiento integral. Las valvas de reposo de carpo se indican en casos de dolor o de inflamación y para alinear articulaciones. Son dispositivos posturales para evitar el cierre de puño y mantener un buen posicionamiento de la mano, generalmente durante la noche. Los estabilizadores de carpo dan estabilidad y mejoran la función de la mano posicionando el carpo, evitan posturas de flexión y colaboran en la disminución de inflamación por alivio del estrés durante las tareas. La férula espiga o elástica para risartrosis son de utilidad para disminuir el dolor de la articulación trapecio-metacarpiana, evitan posturas extremas a la vez que alivian el estrés en la articulación. Como estamos homenajeando a Susu en esta jornada, voy a contar que de estas férulas siempre me quedó lo que ella decía, que era un recordatorio para no llevar la articulación o el dedo pulgar a los movimientos extremos. Valvitas de dedos se indican ante la presencia de inflamación persistente, guantes correctores de neopren para la desviación cubital, estabilizan las metacarpofalángicas y es importante recalcar acá que no deben indicarse cuando hay subluxación de las metacarpofalángicas. Anillos para cuello de cisne controlan el rango articular, ubican a la articulación en posición funcional, evitando la hiperextensión. No son correctores, solamente controlan la posición. La educación del paciente y la adaptación del entorno se interrelacionan entre sí. Se debe educar al paciente en técnicas de protección y disminución del estrés articular, optimizando y conservando la energía para mejorar el rendimiento, simplificando las tareas. Para esto debemos trabajar sobre restricción de algunas actividades.
organización del tiempo, del medio ambiente, correcta mecánica corporal y organización de las actividades. En algunos casos es necesario indicar al paciente el uso de productos de apoyo. Buscan que lo cotidiano no se constituya en un obstáculo para el paciente, facilitándole la posibilidad de la autonomía. Si conocemos la capacidad funcional del paciente y la demanda de las actividades que el paciente realiza, podremos readaptar el medio. En fases iniciales de la enfermedad será con fines preventivos y en fases crónicas con fines paliativos. La mejor ayuda es la menos sofisticada. Las ayudas pueden ser de alta o de baja tecnología, transitorias o permanentes. Muchas veces los productos más comunes son los que marcan la diferencia. Y para terminar, como conclusión, puedo decir que la intervención de terapia ocupacional en estadios tempranos de la enfermedad contribuye a obtener mejores resultados en el tratamiento integral. Las intervenciones deben estar centradas en los intereses y en las características propias de cada persona. Terapia ocupacional colabora a través de sus intervenciones con el equipo interdisciplinario para maximizar la calidad de vida del paciente con patología reumática. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Rosario. Muchas gracias por tu charla. Y vamos a hacer un par de preguntas que hay acá en el chat. A un paciente preguntan con AR temprana, no erosiva, si es recomendable la evaluación por el equipo de terapia ocupacional. Sí, la verdad que sí, ya que en este tipo de pacientes podemos indicarle una serie de medidas de prevención como para facilitar las tareas sin producir mayor estrés en sus articulaciones, evitando mayor deterioro o que el deterioro sea más tardío. Y bueno, ¿qué importancia le asignan al cuidado de las posiciones funcionales desde el primer momento? ¿Y por cuánto deben utilizarse los dispositivos para controlar las posiciones funcionales? Cada férula tiene su indicación, ¿sí? Los dispositivos, no sé si usted se refiere a las valvas de reposo. Exacto. Sí, las valvas de reposo de Carpo las indicamos en general si el paciente tiene dolor o inflamación, o muchas veces cuando recibimos pacientes en la primera consulta, refieren que a la noche como que no saben cómo ubicar las manos, que se levantan con las manos cerradas, con los puños muy cerrados. Bueno, obviamente, aunque no tenga dolor o inflamación, en ese caso se puede probar con una valva de reposo durante la noche. Y si no, bueno, sí cuando hay inflamación o dolor. En ese caso sí las indicamos, pero también como postural, como dije en la presentación. Bueno, muchas gracias, Rosario, y por la disertación, por la charla. Y vamos a pasar a la última charla de esta reunión, a cargo de la licenciada María Judith Iglesias, que es terapista física, consultora en el servicio de kinesiología del Hospital de Pedro de Elizalde de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, María, por favor, adelante. Estás muteada, Judith. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Víctor, por la presentación, y la verdad que un doble gracias de la invitación en estas jornadas, primero por
por ponerme al lado de profesionales que han dado unas charlas preciosas, pero además porque yo me formé en reumatología. No saquen cuentas, y quienes saquen cuentas, hace 42 años empecé la formación en el IREP, junto al doctor García Mortillo y junto a Susu Gagliardi, que también fue mi maestra. Así que para mí es una emoción enorme estar en estas jornadas. Incluso tengo el recuerdo hermoso de haber ido juntas a un congreso en Chile, que se hacía el conjunto del Mercosur, digamos, y también el argentino se hacía en Chile, y donde las dos hablamos como equipo sobre artritis idiopática juvenil. Así que miren el recuerdo de hace tantos años, esto fue en el año 79. Bueno, basta de historias porque si no me tengo que sacar las canas. Bueno, cuando hablamos del abordaje en pediatría y como era la última charla, la verdad que yo la quise hacer mucho más coloquial y poner este título como para detectar algún interés. Es un simple plan de ejercicios del abordaje kinésico en niños y adolescentes con patología reumática. Y este paciente, esta chica que fue recibida de una provincia del país, en enero de este año, 2020, con una anquilosis de codo y con una anquilosis de carpo de distinto miembro superior. Esto, a mi modo de ver, no debería ocurrir en el año 2020, ¿verdad? Por una artritis persistente. Entonces, ya la anquilosis que nosotros la hemos visto hace tantos años, justamente con Susu y con todo el equipo del IREP en aquel momento, esto no debería ocurrir. ¿Qué es lo que falló? Que es, en realidad acá hubo toda una serie de cuestiones familiares, ¿no es cierto?, de negación y demás, alteraciones también, porque nuestro país es tan grande que esta chica era de una provincia, se atendía en otra provincia y después vino a Buenos Aires para hacer la consulta, pero digo, falló la paciente, falló la familia, el equipo de salud no lo pudo ver, no lo pudo manejar. Esto realmente no debería ocurrir. Por lo tanto, les voy a presentar mi famosa mesa de 3 patas, que la voy cambiando porque, bueno, esta es una mesa de salida sacada de internet, pero en donde el inicio del tratamiento en pediatría debe tener estas 3 patas, después veremos si se amplía, pero el inicio, que es, por supuesto, el abordaje médico, que es quien nos va a derivar el paciente, cuyo objetivo es, con el tratamiento por el objetivo, la remisión de los síntomas de la enfermedad, la terapia física, que tiene que ver, que nos ocupamos especialmente de recuperar la capacidad funcional según cual sea la patología, pero también la tercer pata es el paciente, el niño o adolescente con sus padres como primera medida, porque tenemos que despertar en ellos una actitud positiva frente a la enfermedad, para que pueda también formar parte de este equipo, porque por mejor médico que haya, por mejor terapista física que haya, realmente si no está esta pata, nada se puede lograr. Por supuesto que esto tiene más amplitud, o sea, el médico va a tener que consultar otras especialidades, nosotros nos vamos a tener que ocupar de las actividades de la vida diaria, pero también de la participación en educación física, en deportes y demás. Y también vamos a extender el núcleo del paciente a los familiares. Muchas veces los abuelos se ocupan del cuidado de los chicos durante el día. También la relación con la escuela, con el club o con la institución en la que ellos desarrollen su día cotidiano. Lo más importante de esta mesa es la interacción. Porque si no tenemos interacción entre todos, ahora con el WhatsApp y con un montón de cuestiones que tenemos con la comunicación, esto no sería viable. O sea, yo no me puedo quedar con que el padre me dijo, que el médico dijo, que no sé qué, y el médico se queda con que la kinesióloga dijo. Esto no puede suceder en el año 2020 porque ocurre las cosas como esa paciente que vimos recién. Entonces me pareció en la agenda hacer algo muy simple, un desarrollo de qué es el ejercicio terapéutico, porque sí lo utilizamos mucho en la rehabilitación de estos pacientes. Es lo mismo el abordaje kinésico en la artritis, en la dermatomiositis, en la fibromialgia y sobre todo en los niños donde tenemos que hablar de crecimiento, que es la gran diferencia con el adulto. ¿Cómo se diagrama un plan de ejercicios terapéuticos, que es la base de casi todos los tratamientos en estas patologías? ¿Y cómo se controla su eficacia y su cumplimiento? Porque muchas veces lo primero es, y el chico no está haciendo los ejercicios, ¿verdad? Y ya le echamos toda la culpa a la familia, o ¿es el plan de ejercicios adecuado? Que es la otra pregunta que nos tenemos que hacer.
Rápidamente, ¿qué es un ejercicio terapéutico? Es un ejercicio, o sea, algo que produce movilidad y repetición en la movilidad para lograr objetivos como son disminuir el dolor, mejorar la fuerza, alongar estructuras, mejorar la postura, y llega hasta mejorar la propiocepción y hasta lograr una marcha funcional. Todos esos son ejercicios terapéuticos, y la característica de un ejercicio terapéutico es que no afecta negativamente otras zonas del cuerpo. Entonces, si vamos a ejemplos, este es Leandro, que después vamos a ver un videito al final, es un paciente con una poliartritis, en donde yo tengo que trabajar seguramente el tronco, porque ese niño generalmente por la artritis va a estar en una posición de flexión, pero voy a tener que cuidar la postura del cuello, voy a tener que fijar, porque además el trabajar los extensores lumbares, si le pongo una almohada, van a trabajar adecuadamente y no lastimando los músculos, porque también están trabajando como estabilizadores para favorecer la mejoría del glúteo mayor, y entonces yo ya estoy mejorando también la cadera. Este niño tenía un gran compromiso de las caderas en su origen, ya lo van a ver en el video al final. Pero en el tronco también tengo que trabajar los abdominales, porque son los que forman el equilibrio en la postura, y también debo trabajar, por supuesto, el fortalecimiento del glúteo medio, tan importante, y si tengo que elongar, porque además de fortalecer el glúteo medio, voy a tener que elongar los aductores, a lo mejor no voy a poder hacer contraer, relajar o energía muscular en los aductores, porque son los que tienen el espasmo muscular, y entonces voy a tener que hacer resistencia a la abducción, que va relajando el aductor y me va permitiendo mayor movilidad, y a lo mejor en una posición en la que yo puedo controlar el resto de la postura del niño. Pensemos que este niño en ese momento tenía 7 años. Y también cuando trabajo una rodilla, este niño venía de caderas y rodillas en flexión tremendas, yo debo trabajar, hacer, como digo yo, los ejercicios 2x1, 3x1, porque yo hago el fortalecimiento de los últimos grados de extensores, que es lo que más necesito para el sostén de esa articulación, pero también, mientras tanto, en esta posición lograda, voy elongando al mismo tiempo, o iniciando la elongación para después completarla, y donde voy a tener que trabajar, si quiero elongar el plano anterior del hombro, porque tiene antepulsión y porque no llega a tener elevación completa, primero trabajar la fuerza de los periescapulares, y después empezar a elongar y controlar la postura para que sea una verdadera elongación, teniendo el parámetro de la pared, y voy a tener que generar carga de peso, porque la carga de peso en los chicos va a dar propiocepción y también va a permitir el crecimiento óseo. Y también voy a tener que buscar relajación y combinarlo con la respiración. Y también voy a tener que trabajar la famosa propiocepción. Es decir, voy a usar elementos, por supuesto muchas veces parecen lúdicos, o simplemente una escalera y un escalón, que es lo que puede tener un chico en su casa. Entonces, cuando yo quiero abordar un paciente con distintas patologías, probablemente compartamos los mismos objetivos terapéuticos, ¿verdad? Pero va a haber situaciones diferentes. Por ejemplo, pensemos en mejorar la fuerza y elongar. Va a pasar lo mismo en la artritis, en la dermatomiositis, en la fibromialgia, por poner un ejemplo. El kinesiólogo debe abordar el dolor, el músculo débil y los acortamientos con la misma estrategia terapéutica. Obviamente que no, la respuesta es así. Debo pensar también, que eso es muy común en los alumnos cuando se están formando en la carrera de grado, primero hay que disminuir el dolor, pero lo tengo como objetivo terapéutico, es decir, yo sé que kinésicamente, diagramando un correcto plan de ejercicios terapéuticos, le voy aliviando el dolor, sin necesidad de usar, porque además en los chicos algunas de ellas están controvertidos, por ejemplo, la fisioterapia, ¿verdad? Entonces, pensemos rápidamente, esto es una pavada para todos, pero bueno, ¿qué es lo que pasa en la artritis? Yo tengo una rodilla inflamada, obviamente está más cómoda en flexión porque se distienden las estructuras articulares, se distiende la cápsula articular y por lo tanto la rodilla está más cómoda en flexión, con lo cual, si eso lo mantengo en el tiempo, se va a debilitar el cuádriceps porque trabaja inadecuadamente, con lo cual se van a cortar las estructuras posteriores generando, por ejemplo, este tipo de deformidad en flexión de la rodilla. Entonces, que también se va observando acá. Entonces, puede incluso, si sigue habiendo dolor, no todos los chicos, en eso les digo a los que atienden adultos, tienen formas muy dolorosas, a veces estas monoarticulares no tienen casi dolor, pero si hay dolor, incluso ese acortamiento se transforma en un espasmo muscular doloroso. Y vemos que también eso ocurre en el carpo, y en este caso puede generar otra deformidad, porque si yo tengo un carpo en flexión,
que no lo puedo estirar, no puedo tomar un objeto y entonces voy generando la garra en los dedos que salió como secundario A. O en la cadera, que uno sabe que debe favorecer el fortalecimiento del glúteo medio, del glúteo mayor, perdón, en una cadera en flexión, qué importante es, ¿por qué? Porque si yo trabajo el glúteo mayor y logro su mayor contracción, voy también a empezar a elongar y a relajar el músculo que está doliendo, que es el músculo flexor. Entonces, en la dermatomiositis sabemos que lo más importante que vamos a encontrar en primer término es la debilidad muscular, una debilidad que me va a impedir, por ejemplo, levantar la cabeza desde el supino, porque los músculos flexores de cuello son los que primero se comprometen, junto con las dos cinturas, escapular y pelviana, que a veces le permite solamente en un plano de gravedad indiferente hacer un inicio de movimiento y nada más. Entonces me tengo que ir pensando cómo voy a mejorar la fuerza de este músculo que tiene un valor tan bajo en el Kendall. El músculo está inflamado, es un músculo patológico diferente al que encuentro en la artritis, y cuando se acorta, como es un músculo que ha perdido enzimas musculares, no solo genera acortamiento, sino que genera una retracción muy importante, y vemos entonces codos en flexión, porque normalmente es en flexión la retracción, porque la actividad nos va llevando, aún en un reposo en supino, el brazo está en flexión, el codo está en flexión, o un gran acortamiento, como el uso de la mano también es en flexión, de los flexores de los dedos, y que va generando realmente una verdadera retracción. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque si no llegamos a esto, una paciente que no pudo tener esta ventana de oportunidad médica, ni siquiera kinésica, ni tampoco familiar, porque esta mamá la iba llevando a distintos hospitales, pero digo, esto es lo que uno no debería llegar, porque esta retracción de los gemelos y esta retracción en flexión plantar le impide la marcha. Y ni aún podemos, utilizando la famosa mesa de bipedestación, voy a lograr nada, porque eso ya es una retracción y en este momento es totalmente irrecuperable con ejercicios terapéuticos. Eso es lo que se debería evitar, ¿verdad? Entonces, tengo esta situación en la artritis que ya la mencionamos, tengo esta situación en la dermatomiositis, tengo en la fibromialgia un músculo que particularmente no es el patológico tampoco, como lo es en la dermatomiositis, pero hay, para hacerlo simplecito, hay una disminución de la modulación del dolor, por lo cual hay un músculo que está permanentemente trabajando, un hipertono o una mínima tensión permanente que va a generar dolor, porque ese músculo no se relaja, y que también va a generar debilidad. En las tres patologías hay debilidad muscular, pero ¿la debo abordar de la misma manera? No, en la artritis obviamente voy a trabajar en lo posible la musculatura extensora, porque eso no provoca dolor, al contrario, va relajando el dolor y disminuyéndolo, porque va quitando el espasmo muscular de los flexores. Después, por supuesto que voy a fortalecer y voy a elongar, porque son las dos funciones que voy a necesitar en una rodilla en flexión. Y fíjense algunos recursos. Esta era una cadera, era una paciente con una artritis poliarticular severísima de la provincia de Mendoza, que además nunca había hecho caso en ningún tratamiento kinésico y a veces tampoco mucho en los tratamientos médicos, poca adherencia. Bueno, y consulta por caderas en flexión, casi sin marcha, caminando muy poco dentro de su casa y nada más. Y fíjense cómo, al estar la cadera en flexión, el glúteo mayor en una cadera trabajaba adecuadamente, más o menos la podía levantar contra gravedad. Fíjense la dificultad que tiene la otra. Y uno de los recursos que tenemos, porque es un músculo que intrínsecamente es sano, yo puedo, por estimulación proprioceptiva, puedo llevarlo a la máxima flexión, reclutar la mayor cantidad de unidades motoras, le pido que sostenga y lo hace varias veces, y una vez que repite varias veces esa gran trabajo de las unidades motoras mayores del músculo, logro que pueda hacerlo solo. Vamos a ver en la próxima, fíjense, cosa que en el primer ejercicio no le salía. Entonces tenemos muchos recursos para lograr eso. Esto se puede en la artritis porque no es un músculo que ha estado particularmente inflamado, ¿verdad? Pero también en los chicos, por la propiocepción que se pierde, fíjense lo que ocurre cuando hay un carpo que está comprometido por la artritis. Lo primero que pierde el niño es la capacidad de un buen apoyo de la mano.
Entonces, lo que debo lograr, esta es la niña 2 años después, es esto, es decir, el apoyo correcto sobre el carpo. ¿Pero por qué eso? Y porque quiero estimular el apoyo, porque gana función en el carpo, pero además porque si no ocurre esto que nos pasaba en los pacientes de hace tantos años, que estos brazos terminaron de crecer antes, con lo cual no llegaron a la longitud normal de miembros superiores adecuados. Entonces, esto que nosotros vemos tiene que ver con los patrones evolutivos de alteraciones de crecimiento y que generan discrepancia. La artritis participa de que hay primero un hipercrecimiento por la sinovitis persistente, pero después hay un cierre fisario precoz. Entonces, si yo no estimulo el crecimiento, ese miembro inferior o esa localización no termina de crecer menos. ¿Y cómo se estimula en niños tan pequeños? Bueno, hay que buscarle la forma. En este caso fue muy gracioso, un juguete de los que hacen ruido, que con eso logramos que por primera vez apoyara el carpo, porque le gustaba el ruido. Y después, unos padres amorosos, porque son del sur, A ver, Emma. le iban sacando videitos. Hola, la doctora. Y a ver, ¿cómo estamos haciendo los ejercicios? A ver, mostrarles cómo aprendiste a hacer de nuevo, ¿verdad? Un poquito violento. Esto de generar, bueno, el verdadero y correcto apoyo de las manos en un niño tan chiquitito. Obviamente que ahí necesitamos, la pata importantísima de la familia, por la distancia, porque esa niña tiene que estar estimulada permanentemente y demás. Y también pensar en esto del crecimiento. Estamos viendo niños cuyo crecimiento óseo se está produciendo y donde, por ejemplo, esta niña tiene muchísimo potencial de crecimiento hasta que termina el crecimiento definitivo, y donde vimos que en la artritis puede haber discrepancia de longitud de miembros por hipermetría, porque crece más la articulación y genera esta carga de peso en el miembro más corto porque es el sano, y esta actitud en flexión porque, claro, me sobra miembro inferior, y también una esclerosis lineal, por ejemplo, con compromiso de estos miembros inferiores, que va a generar hipometría, y ese miembro inferior va a crecer menos por las características de la patología. Pero fíjense, lo que uno dice, bueno, yo me apoyo más cómoda en el miembro inferior más corto, no. Esta paciente, que tenía una gran diferencia de longitud que tuve que compensar, se apoyaba a pesar de que era mucho más largo en el miembro inferior sano, porque en ese miembro no había perdido lo que nosotros llamamos, que ahora vamos a hacer una mención, a la propiocepción. Entonces, ¿puedo ayudarla con un realce? Y probablemente sí, debo probar. Fíjense cómo cambia la postura en el frente, cómo cambia la actitud en flexión con un realce. No todos los casos ocurre esto, pero bueno, tengo que estar atento a todas estas cosas para favorecer un mejor crecimiento. Y solamente un pequeño repaso de lo que es la propiocepción, que es lo que me da la conciencia de la postura corporal. Fíjense que todos los propioceptores, los interoceptores, todos tienen que ver con la articulación y con el músculo, en la localización, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión articular y o muscular, los mecanismos se desorganizan y perdemos la estabilidad refleja de la articulación. Por eso esos chicos cargaban el peso en el miembro inferior sano, sea más largo o sea más corto. Entonces, ¿cómo trabajo el músculo cuando el músculo ha perdido enzimas musculares y está en un valor tan bajo como habíamos visto recién? Y a lo mejor voy a tener que buscar una postura con un ángulo de tracción que me permita simplemente separar la cabeza y incorporarse, que después se va a hacer progresivo y lo voy a hacer cada vez con menos asistencia para que el paciente pueda trabajar los flexores de cuello y poder llegar a la posición sentada, hasta llegar en algún momento a la recuperación total y hacer el flexor de cuello junto con los abdominales, por ejemplo, en posición supina como estamos acostumbrados. Acá hay que cuidar muchísimo la dermatomiositis, la fatiga, porque es un músculo que ha estado inflamado y que ha perdido enzimas musculares. Es un músculo patológico. Y en la fibromialgia está todo muy en estudio, pero digamos, básicamente esto de que como tienen disminución de la modulación del dolor, tenemos en general músculos que están acortados y en hipoxia por esa tensión muscular permanente, y también algunos antagonistas sobrelongados, pero también en hipoxia. Que las dos cosas son las que generan dolor, y entonces en los chicos, ¿qué es lo que tenemos con otros síntomas? Tenemos que aprender, debemos enseñarles a relajarse al músculo
para que se pueda aprender a contraerse. Entonces, es al revés, perdón, esto lo puse al revés. Yo le enseño a contraerse adecuadamente para que se pueda relajar. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos por los sobreelongados y por los débiles. Si yo genero un trabajo, por ejemplo, de los periescapulares y de los dorsales, que son los que están más sobreelongados, por una mala postura, eso le va a dar circulación al músculo, voy a generar una buena relajación después de cada ejercicio y eso va aliviando el dolor, a pesar de lo que uno piensa que esto va a generar más dolor. No, un buen plan de ejercicios terapéuticos en el 90% de los pacientes con fibromialgia juvenil mejora el dolor y va mejorando todo el cuadro. Por supuesto que va a haber que elongar, y va a haber que elongar con la respiración, y va a haber que enseñarle la expiración laminar, etcétera, etcétera, pero no vamos ahora al detalle de la rehabilitación. Entonces, ¿cómo se diagrama un plan de ejercicios terapéuticos para cada patología? Obviamente que depende de cada patología, eso ya lo vimos recién, depende de la actividad de la enfermedad con la cual nos llegue el paciente, depende de la evaluación analítica y funcional, les puse las más conocidas y las más importantes a las que usamos en el hospital, pero también depende de las características del niño y su familia. Yo puedo tener un hermoso plan de ejercicios como el que les mostré en las fotos primeras, pero resulta que yo veo y detecto que ese niño no las va a cumplir o que esa madre no le va a hacer. Bueno, habrá que ir haciendo un juego de negociación mientras lo vamos convenciendo. Empiezo por menos, empiezo por 2 o 3 para lograr un objetivo, que puede ser estirar la rodilla para que los padres puedan ver el efecto, o lo tengo que ver más seguido para que justamente se note el efecto de los ejercicios terapéuticos y el papá y la mamá puedan entender la necesidad de ellos. Y cómo se controla su eficacia y su cumplimiento. Es claro, digamos, si lo que aumenta es la actividad de la enfermedad, probablemente va a disminuir la capacidad funcional, como va a aumentar el dolor y va a disminuir la movilidad articular y todo lo demás. Pero ya en ese momento, con aumento de la actividad de la enfermedad, sepamos que el kinesiólogo puede ayudar al niño a moverse a pesar de la enfermedad activa. Eso es muy importante, y a entrenarlo en las ABD para que las pueda seguir haciendo y a tener independencia a pesar de la enfermedad activa. También es importante reconocer esto: si la actividad de la enfermedad disminuyó y el niño no mejora su capacidad funcional en la misma medida, acá está fallando o faltando el tratamiento kinésico. Entonces, la otra cosa puede ser la manera de encarar la vida diaria de la familia, o sea, el no cumplimiento del plan de ejercicios, el no cumplimiento de la independencia del niño. A lo mejor hacen 2 o 3 veces por semana los ejercicios, pero el niño después está sentado todo el día frente a una tablet, entonces tampoco sirve. Nosotros nos tenemos que ocupar, como aprendí con Susu, del día del paciente y de la semana del paciente. Por supuesto, contacto, ¿no es cierto?, viendo qué es lo que está haciendo. Y nosotros sabemos, ustedes lo saben, los reumatólogos, que siempre todas estas mediciones las vamos a medir en parámetros concretos, no solo en lo que dice el kinesiólogo, lo que dice el niño, lo que dicen los padres o lo que dice el médico. Esos parámetros nos van a permitir poder dentro del equipo saber si lo que está fallando es el tratamiento kinésico y ponernos al habla y ver de qué manera lo podemos adaptar para que la capacidad funcional siga mejorando. Les cuento este ejemplo y ya termino con esto. Este es el niñito que vimos haciendo los ejercicios terapéuticos. Este niño es de Formosa, llega al reumatólogo en estas condiciones, la típica que hemos visto los que hace muchos años que vemos este tipo de pacientes, ¿verdad? Con la deformidad en flexión, con cuádriceps que no funcionan, con los pies talos. La ventaja que tenía Lean es que él siempre quería moverse. Intenta subir a la balanza, fíjense que lo hace dejando la rodilla en flexión, un horror, pero lo hace. Eso es una ventaja que tenemos que despertar y seguir manteniendo, porque ese niño sí tiene ganas de moverse, ¿verdad? Un tiempo después es derivado primero, bueno, por supuesto al reumatólogo, empieza el tratamiento médico completo y adecuado, logra la enfermedad inactiva, pero sin el tratamiento kinésico. Este era el niño y esta era la marcha del niño. Prácticamente no tenía inflamación, prácticamente no tenía dolor, pero no había podido resolver ni la flexión de los carpos, y esto es lo que les quiero mostrar, ni la flexión de los carpos, ni la flexión inmensa de caderas y de rodillas, con lo cual tampoco funcionan bien los pies, porque no puede hacer el despegue de talón. Entonces,
Saber que, bueno, fue viniendo al hospital cada 3, 4 meses, en las primeras veces se quedaba una semana o 2 semanas, le agravábamos el plan de ejercicios terapéuticos, los realizaba con nosotros, y el niño fue mejorando su actitud postural. Este fue un control en el 2017, que empezó primer grado y empezó educación física, y fíjense, si bien tiene todavía cosas para mejorar, cómo había mejorado la marcha. Tiene todavía un poquito de marcha intrarrotada que depende de la cadera y que también lo hemos mejorado. Pero esta es la imagen que yo les quería mostrar. Padre y madre que vinieron esa vez juntos de Formosa, porque no siempre podían venir. Y acá está un niño que, si bien al principio no, pudo lograr la ventana de oportunidad, y discúlpenme los médicos, yo la veo siempre en este triple aspecto: médica, kinésica y familiar. No me costó mucho a esos padres convencer con el plan de ejercicios. El niño era muy activo, era muy difícil de tenerlo quieto para hacer algunos ejercicios, pero lo aprendieron al ver la mejoría, al ver esos 15 días que estaban en Buenos Aires, que era impresionante lo que mejoraban esos 15 días con la realización de todo el plan de ejercicios terapéuticos. Les vuelvo a agradecer, porque todo esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por la formación que recibí tan linda, y por la relación que hemos tenido con Susu hace muchos años, y con todo el equipo del IDEP, y que yo después continué en el Elizalde junto al doctor Cutica y junto a la doctora Alejandra Pringe y a todo el equipazo, y a Marcela Herrera Calvo, que es la kinesióloga que ahora sigue los pacientes en el hospital. Muchas gracias. Bueno, Judith, la verdad que excelente, un placer escucharte, bueno, escuchar a todos los disertantes, pero realmente nosotros que hacemos adultos, esto de la parte pediátrica, la verdad que es admirable. Así que, bueno, te felicito, y tenemos un par de preguntas. Una de ellas de Manilda Correa, que nos pregunta, bueno, si la rehabilitación puede ser una indicación de internación en estos niños. Es muy interesante ver la evolución a lo largo del tiempo, en donde además de haber mejorado, por supuesto con la medicación, la evolución de estos chicos, haber mejorado el diagnóstico precoz, que por supuesto en la mayoría de los casos se logra, también hemos mejorado nosotros en cuanto a exigirle y hacer un tratamiento un poco más intensivo todavía. La verdad que años atrás, te diría 10 años atrás, a veces teníamos 5 pacientes internados con tracción de partes blandas de cadera, para poder rehabilitarlos integralmente, y que bajaban al servicio de kinesiología y los teníamos toda la mañana trabajando. Eso ahora se ve una vez cada tanto con un paciente, justamente porque no se le ha dado esta ventana de oportunidad. Cada vez se ve menos, pero si fuera necesario, por supuesto, si un paciente viene con una CAPFUN de 0,30, de 0,50, ese paciente entra directamente a la internación, o a veces lo que logramos, porque tampoco justifica ocupar una cama si no hay cosas clínicas importantes, a veces la obra social les cubre, o la provincia les cubre un hotelito, ¿viste? Entonces vienen toda la mañana, trabajan todo el tiempo con nosotros, y después se van y vuelven cada día, pero la importancia del tratamiento diario, obviamente al principio, con una CAPFUN muy baja, sin duda que es necesario, ¿sí? Excelente. Bueno, y después Graciela Espada te pregunta, dice, Judith, ¿no pensás que los reumatólogos infantiles, cuando envían el niño a kinesiología, deben tener idea de los objetivos que hay que trabajar? Por supuesto, esto es un trabajo en equipo. Y mira, te voy a contar un ejemplo con esto, con el tema del COVID. Graciela me deriva un paciente con dermatomiositis que ya estaba bastante bien, tenía valores musculares bastante funcionales, le enseño el plan de ejercicio, listo. Eso fue, no me acuerdo, supóngase en mayo, bastante tempranamente, en abril. Bueno, a los 2 o 3 meses me llama Graciela y me dice, mira, lo vuelvo a ver, en ese momento todavía por telemedicina, yo le encuentro una debilidad muscular, pero no me parece que fuera, no quiero aumentar la medicación. Bueno, ese es el trabajo en equipo. Lo reviso, y ese paciente no, ¿saben qué tenía? La debilidad muscular del desuso, de la pandemia y de la cuarentena, con un niño que no era el Leandro que les mostré, sino un niño que si podía estar sentado con una tablet o con un celular, toda la vida había sido así. Pero realmente había una debilidad muscular, que por suerte no era de la patología. Bueno, ese es el trabajo en equipo. Graciela que me dice, yo veo tal cosa, y a ver si te parece que, y así trabajamos permanentemente en el hospital. Es así, o sea, la opinión de uno, la opinión del otro, la evaluación de uno y la evaluación del otro. Por eso quise
discúlpenme los que ya lo sabían, que la mayoría lo deben haber sabido, quise traer la explicación de lo que era un ejercicio terapéutico y lo que es diagramar un plan de ejercicios terapéuticos, porque no es algo que está en los libros, y nosotros de hecho les hacemos un cuadernito con los dibujitos, porque ese plan terapéutico de hoy no es el mismo que va a ser dentro de 4 meses, el chico mejoró y por ahí hay que cambiar el objetivo y hay que cambiar el plan de ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Graciela, Excelente. gracias por la aclaración. Excelente, y sí, la verdad que es muy importante todo aquello que nos hemos formado en algún lugar, bueno, en el caso nuestro con Susu, es muy importante al momento de pedir una kinesiología o pedir algo nosotros en adulto también, saber qué estamos pidiendo, porque muchas veces se pone genéricamente rehabilitación o ejercicios sin precisar, ¿no? Mira, me parece importante, perdóname, la derivación precoz, pero además me parece importante esto que yo puse al final, cómo evaluar si está haciendo bien el tratamiento kinésico, si es correcto ese tratamiento kinésico que está haciendo, porque obviamente no siempre, como decía mi colega Amalia, ¿Amalia o Analia? Amalia, no siempre todos los kinesiólogos estamos formados en reumatología, y mucho menos en reumatología pediátrica, pero digo, es importante que los reumatólogos también sepan ver si está siendo efectivo, midiendo, solamente midiendo como hacen ustedes, cuando se mide si la enfermedad está en remisión, cuando con todo el corset, también entrar en el chat. Bueno, nosotros tenemos la CAFUN que nos da un número maravilloso de cómo está el paciente en la capacidad funcional. Entonces, midiendo y viendo, lo que yo les decía, la enfermedad está en remisión, está mejor, no tiene tanta inflamación o no tiene inflamación muscular, está mejorando el Kendall, ¿por qué no mejora la capacidad funcional? Y ahí es donde nos tenemos que poner al habla con el médico y ver de qué manera realizar ese trabajo en equipo. Excelente, excelente, Judith. Bueno, mil gracias. Realmente el chat está lleno de felicitaciones para todos los disertantes. Les agradecemos, la verdad, pues bueno, fue emotivo y linda jornada. Bueno, gracias a Dalia, a Amalia, a Rosario, bueno, que también tuve el gusto de estar con ella. Judith, la verdad que un gusto también escucharte. Bueno, Gustavo Citera, muy bueno con su homenaje a Susu, la verdad que bárbaro. Quiero agradecerle a César también, nuestro presidente SAR, que siempre apoya todos estos eventos y siempre está ofreciendo al azar para todo esto. Y bueno, esperemos que en el 2021 la segunda jornada la podamos hacer presenciales. Y bueno, y también quiero agradecerle a todo el comité que organizó estas jornadas, pues bueno, lo nuestro fue meramente presencial, ellos fueron los que armaron todo, así que bueno, nada, un aplauso para todos realmente y que tenga buen día. Gracias. Gracias. Felicitación. Gracias. Gracias.